grabar la clase. Muy bien, dándoles una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Aprecio muchísimo este tiempo que dedican para el crecimiento espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos por la lección número 2. Este curso cuenta con 8 lecciones y como siempre, pues tenemos un proyecto final en el cual esta vez vamos a usar una de las historias, ¿verdad? Ustedes van a escoger una de las historias bíblicas que estudiamos y hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Como su proyecto final, van a enseñar una clase ustedes y lo van a como grabar en un pequeño video y compartir conmigo es como parte del proyecto final. Entonces, la lección 2, del curso La Obra del Salvador. Jesús alimenta a los 5,000 personas y camina sobre el agua. Eso va a ser el tema para el día de hoy. Pero sobre todas las cosas, Jesús nos alimenta espiritualmente con su palabra, que es lo más importante que usted y yo necesitamos para nuestra vida espiritual. Entonces vamos a comenzar con una oración. Inclinados nuestros rostros a los pies de Cristo, digamos: amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a que te demos gracias cada día por todas tus bendiciones que nos das. Todo esto oramos humildemente en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estoy permitiendo que ingresen algunas personas. Excelente. Un favor enorme que les voy a pedir, para que no haya interferencia en el sonido. Cuando no estén hablando, si pueden apagar los micrófonos, sería fantástico. Si me pueden ayudar con eso, sería genial. Bueno, antes de comenzar la clase, como ya es costumbre, hacerles la pregunta: ¿qué fue lo que les llamó la atención del video que vieron y también del pasaje bíblico que leyeron? Vamos a hablar un poquito de esto como introducción a la clase de esta noche. Si alguien puede levantar la mano o decir un pequeño resumen, una síntesis del video que vieron y también del pasaje bíblico que leyeron. Bueno, hermano, en el nombre de Jesús, pues gracias le doy, ¿verdad? Pero quisiera participar en cuanto a lo de la lección, hermano. Me parece, me sorprende la incredulidad de los apóstoles que estando con el Señor y viendo tantas maravillas, cuando el Señor está en la tormenta, en la barca, y el Señor se acerca a la barca y Pedro le dice que quiere que le diga que sí es él. Dice que están espantados porque creían que era un fantasma. Y el Señor le dice, ven, y él al momento, quiero pensar que avanza algunos pasos sobre el agua y le da miedo por la tormenta que hubo y entra la duda, la incredulidad y vemos ahí, ¿verdad? Que el Señor le dice que pues es un hombre de poca fe. Y eso me sorprende a mí porque me pongo en ese lugar y digo, ¿en qué condición de credibilidad estoy con mi Señor, verdad? Porque muchas veces a veces llegan situaciones a nuestra vida
y llegamos a veces a la incertidumbre, a llegar a ese momento de incredulidad. Y como decía, ¿no? El hombre que estaba con la hija pidiéndole al Señor, dice, ayuda a mi incredulidad. Y yo decía, Señor, ayúdanos ahora en este tiempo a nuestra incredulidad para que no caigamos en esas fallas, en esos errores. Y a veces el comentario es que me sorprende, por ejemplo, él que vivía y estaba viviendo con el Señor tantos milagros y tantas situaciones, y llegaron muchos momentos de duda y de incredulidad. Entonces me sorprendo porque digo, ¿cómo estoy? ¿En qué condición estoy yo ahorita delante de mi Señor? Y como le digo, como esa ayuda a mi incredulidad, esa es mi oración y mi petición al Señor para... Gracias, gracias, Guadalupe, ¿verdad? Así es. Adelante, César, y luego Julio, que sus comentarios sean cortitos para avanzar un poquito más en la clase, por favor. Sí, buenas noches, pastor y hermanos. Dios les bendiga. Sí, me llamó mucho la atención, ¿no? Lo del video, la introducción o la manera de captar, ¿no? Tan interesante porque ahí vemos el hombre pidiendo con su niño o su niña y le dan el alimento, ¿no? Lo socorren en el momento, pero luego vuelve a pedir y entonces ya lo invitan a compartir la palabra de Dios y ya a él no le interesa para nada compartir y aprender de Dios, sino que quiere que le den es comida física. Y bueno, yo creo que es como la mejor introducción para el tema de Jesús con la multitud que alimentó y toda esa gente que llenó su estómago, pero que luego asimismo fueron los que también a ver, hacían la bulla para que lo crucificaran más adelante, pastor. Gracias, gracias a César, hermano. Muchísimas gracias por su comentario. Julio, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Voy a referirme al video que nos envió. La llegada de Jesús fue anunciada por Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Se anunció con mucha anticipación la llegada del Salvador, el Hijo de Dios. El video habla que la venida de Jesús fundamentalmente era traer el alimento espiritual. La gente necesitaba de ese alimento espiritual, pero el Señor tenía una gran compasión por la gente. Eran miles, eran multitudes que le seguían, y en este capítulo 14 de Mateo dice que eran 5,000 hombres, sin tomar en cuenta mujeres y niños, o sea que era una multitud enorme. Y ellos tenían hambre. Entonces, además del alimento espiritual, Él les dio alimentos para nutrir su cuerpo, y sanó a muchos enfermos. Ese es el resumen del video que nos envió, pastor. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Jesús proveó las dos cosas, ¿verdad? Lo espiritual, empezando con lo espiritual a la multitud que hizo primero, les enseñó la palabra de Dios y después se compadeció pues de su necesidad física también. Excelente, muchísimas gracias. Con eso yo creo que vamos a seguir. Entonces, la pregunta que hice en el grupo de WhatsApp fue, ¿por qué creen ustedes que Dios nos ha dado esta historia y algunas otras en los 4 evangelios y no nada más en uno? Dicho sea de paso, esta historia es la única que está en los 4 evangelios. Julio, adelante. Y Fabiola, después. Julio, el micrófono. Bueno, mientras se activa Julio, adelante, Fabiola, por favor. Ya, pastor, gracias. Ya se activó. Le decía, lo relevante de el capítulo es muy relevante y por eso lo tiene Marcos, Mateo, Juan y Lucas, por cuanto es la esencia del mensaje del Señor, de la venida del Señor.
es traer el alimento espiritual, son las buenas nuevas, es el evangelio que el Señor trae. Y por eso el, el, este texto, esta parte del Nuevo Testamento está en los 4 libros, porque fue escrito para distintos pueblos, griegos, romanos, etcétera. Entonces, mientras más gente se llegaba, mejor, porque de eso se trata, que el mundo conociera de la venida del Señor, de su mensaje de salvación y sus buenas nuevas. Gracias, pastor. Gracias, gracias, Julio. Muchísimas gracias. Fabiola, adelante. Bueno, yo creo que esta historia y algunas otras, ¿no es cierto?, están en los 4 evangelios, porque mientras como en lo secular, digamos así, si un testigo va, o sea, queda como duda, pero ya estamos hablando de los 4 evangelios, entonces como que ratifica que esa historia es verídica de nuestro Señor Jesucristo. Le da la veracidad que algunos dudan. Entonces, con los 4 evangelios están corroborando eso. Gracias, gracias, Fabiola. Bien dicho, sí. Excelente. Y como dijo Julio y Fabiola también, las diferentes audiencias que estos escritores divinos, pues, escribieron, ¿verdad? Y eso nos da un gozo espiritual de saber que esas historias sucedieron para nuestro crecimiento espiritual. Andrés, adelante. Yo lo que veo en el mensaje que nos da nuestro Padre Jesucristo es de que tenemos que tener más, ser más espirituistas, más pensar en nuestro Padre Celestial que materialistas, porque siempre estamos pensando en qué vamos a comer, cómo vamos a vivir o qué vamos a tomar. Entonces, como que ahí nos está dando ese mensaje de que debemos tener más fe en nuestro Dios Todopoderoso, en nombre de su Hijo Jesucristo, para que estemos bien y no seamos más materialistas. Gracias, gracias, Andrés. Excelente. Bueno, es una bendición del cielo que esta historia tengamos en los 4 evangelios, ¿verdad? Para que nuestro enfoque, como ya dijeron ustedes, sea en lo que más importa a nuestra alma, que es el alimento espiritual. Excelente. Gabino, perdón, usted tenía la mano levantada. Adelante, Gabino. Pastor, yo creo que antes los discípulos tenían a Jesucristo con ellos y nosotros ahora tenemos las escrituras para seguir estudiando. Amén. Gracias. Sí, ese es el regalo que el Señor nos ha dado. Y bendito sea Dios que está en nuestro propio idioma, ¿verdad? A nuestro alcance, que la podemos leer, meditar y aplicar a nuestras vidas. Excelente. Vamos a profundizar en la historia de Mateo capítulo 14. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes encontraron ustedes en la historia mientras leían? Fabiola, adelante. Bueno, yo encontré en la alimentación de los 5,000, encontré a Jesús, los discípulos, los enfermos. También encontré a la gran multitud. O sea, solamente en la alimentación de los 5,000. Y también creo que los personajes también es el pan y los pescados. Bueno, esos son más como objetos de la Ya. historia. Personajes, sí, personajes son los que ya mencionó usted, ¿sí? Jesús, la gente, los discípulos, Pedro, y sí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Ramona, adelante, por favor. El micrófono, si lo desactiva, por favor. Ramona, ¿está ahí? Bueno, si no, alguien que le ayude a Ramona.
¿Quién tiene la mano levantada? Aquí está. Julio Vargas. Sí. Entre las cosas están los 5 panes, los 2 peces, la barca donde estaban los discípulos de Jesús. Esos son los que yo encontré. Excelente. Ramona, ¿nos puede escuchar ahora? Por alguna razón no le escuchamos. El micrófono suyo está desactivado o no ingresó con el micrófono. Vilma, adelante. También encontré la hierba donde le introdujo Jesús que se sentaran. Los ojos, menciona de Jesús, que elevó para poder hacer la oración. Miró hacia el cielo, las 12 cestas, las olas, el viento, el mar, Jesús como fantasma que aparece, el agua y el borde de su manto. Son cosas que resalta, que encontré. Muy bien, Vilma, muy bien hecho. Excelente. ¿Dónde ocurrió esta historia? Puedo agregar en el desierto y en Lucas 9:10, en el otro evangelio, menciona en la ciudad llamada Betsaida, desierto apartado de la ciudad, llamada Betsaida, y menciona en Lucas. Gracias, Estaban Vilma. en las afueras. Excelente, afuera de la ciudad. Jacqueline, adelante, por favor. El micrófono también no le escuchamos. Qué raro. Bueno, ¿alguien más? No le escuchamos a Ramona ni a Jacqueline. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, ahora sí. Ok, estaba diciendo que tal vez donde ocurrió la historia fue alrededor del mar de Galilea, que ahora le decimos el lago Tiberíades y en la aldea de Betsaida. Excelente. Muchas gracias. Bien dicho, sí. Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, nos dice Juan, subió a un monte a orar, un lugar apartado de Betsaida, ¿verdad? Y ¿se acuerdan por qué Jesús y sus discípulos se fueron allá? Fabiola, adelante. Bueno, se fueron allá porque supieron de la muerte de Juan el Bautista. Y el otro evangelio dice que los discípulos recién habían regresado de su viaje misionero y estaban cansados. Y Jesús les quiso llevar a un lugar tranquilo, ¿verdad? Para que recarguen energías, para el continuar con sus enseñanzas a ellos. Y cuando llegan allá a ese lugar, a esa aldea, pues les encuentra un grupo grande de personas, ¿verdad? Que trajeron a sus enfermos, que vinieron con un gozo de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Adelante, Jacqueline. Pastor, no sé si podríamos decir que sucedió más de 3 décadas esto. ¿En qué sentido más de 3 décadas, Jacqueline? Ahí sí me quedo. No, está bien. Quizás mi pregunta no fue muy apropiada en este momento. Sí, sí fue justo después de la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús ya había empezado su ministerio, entonces se enteró él que lo asesinaron a Juan el Bautista, que dicho sea de paso era su pariente cercano, ¿verdad?
pero no fue porque Jesús tuvo miedo de Herodes, ¿verdad? Porque Herodes dijo que Juan el Bautista había resucitado, ¿verdad? Sino porque Cristo pues dijo, no es mi tiempo. Vamos afuera. Julio, adelante. Sí, solo para aclarar, porque la hermana lo dijo bastante bien, lo único que usted le explicó, que, o sea, a los 30 años o a los 32 años de nuestra era. Sí, gracias, Julio. Sí. Muy bien, gracias por ayudarme con eso. Muchas gracias. Ok, dice, justo después de la muerte de Juan el Bautista, cerca de la Pascua, los discípulos acababan de regresar de su viaje misionero. Estaban bien cansados, estaban muy contentos, haciendo un reporte de cómo les había ido, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? O los problemas, podríamos decirlo. Vamos con Jacqueline primero, luego César, Fabiola y luego Gabino, en ese orden. Gracias, pastor. Uno de los problemas que yo veo es al principio de la historia donde nos dice de que la gente no tenía que comer, ¿verdad? Y Jesús les dijo a los discípulos que tuvieran fe y que con los 5 panes y 2 pescados iban a comer los 5,000 hombres y mujeres y niños. Eso para mí fue uno de los primeros problemas, pastor. Gracias, Jacqueline. Muy bien dicho. César, adelante. Sí, como dice la hermana, pastor, ese es uno de los problemas. Y también vemos que hay otro problema serio cuando los discípulos se van solos atravesando, ¿cierto?, el lago, y entonces viene el viento en contra y les juega una mala pasada y parece que se quieren hundir. Y luego pues ya el Señor camina sobre el mar en la madrugada y ellos se asustan. Todo eso tiene que ver con un problema ahí también. Gracias, César. Fabiola, adelante. Bueno, yo he encontrado como 2 problemas. El primer problema, la incredulidad de los apóstoles, porque anteriormente ya el Señor había dado de comer a los 4,000 y ellos, sin embargo, dudaron. Entonces viene la incredulidad, la duda. Y con respecto a lo que estaba pasando, o sea, caminando por la barca, el miedo. Gracias. Eso cuento. Muy bien resumido, las dudas y el miedo. Excelente. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Quién era? Era Gabino, creo. Muy bien. Sí, era Gabino. Sí, Adelante, pastor. por favor. Pues la multiplicación de los panes y los peces y la falta de fe de Pedro cuando lo llama Jesús que camine sobre el agua. Gracias, excelente. Muy bien, la gente tiene necesidades físicas y espirituales. Ya se está haciendo tarde y no había dónde comprar comida. Solo había 5 panes y 2 pescados para tanta gente, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Mateo. 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos hombres de poca fe y todavía batallaban para creer en él y entender lo de los panes, ¿verdad? Es increíble cómo estos hombres, discípulos de Cristo, recién regresaron de un viaje misionero y ellos estaban regocijándose de lo que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios había hecho en la vida de quienes escuchaban a ellos, ¿verdad? Estaban contándole a Jesús cómo les había ido. Y justo una prueba, ¿verdad? Aquí, y ellos no sabían qué hacer. Desconfiaban del poder y la misericordia de Dios y la providencia divina también. Excelente, hermanos y hermanas. Entonces vamos a hacer una síntesis de la historia. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos juntos la historia. Entonces, vamos a
3 personas, si por favor me pueden contar con sus propias palabras el orden de las historias que leímos. Betty, adelante, por favor. Sí, pastor. Bueno, pastor, yo los coloqué así como en características, las desglosé así. Ejemplo tenemos, Jesús se aparta de un lugar al desierto cuando los discípulos le cuentan sobre la muerte de Juan el Bautista. Cuando Jesús sana a los enfermos, la conversación que él tuvo con sus discípulos, cuando cuando los discípulos quieren que él despida a la multitud. Yo lo fui desglosando todos así, no sé, para que alguien más participe. Gracias, gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos a continuar. Excelente. Con eso, ¿sí hay alguien, dos manos levantadas? Si quiere, Adelante. continúo, pastor. Por favor, por favor. Ajá. Gracias. Tenemos también cuando Jesús multiplica los 5 panes y los 2 peces, cuando la multitud come y recoge las 12 cestas llenas, cuando Jesús manda a sus discípulos a que suban a la barca para cruzar a la otra ribera, cuando Jesús se aparta para orar, cuando los vientos azotan la barca, cuando Jesús le aparece en el mar y Pedro le pide que le ayude a caminar sobre las aguas, cuando él extiende sus manos hacia Pedro, cuando los vientos se calman, cuando él llega a la tierra de Genesaret y le traen a los enfermos y cuando piden tocar su manto. Esos fueron los eventos que yo los tomé así como en características según el orden. Excelente, excelente resumen. Muchísimas gracias, Betty. Bien hecho. Scott, adelante, por favor. Si me escucha. El micrófono está activa, desactívelo, por favor. Adelante, Scott. Le damos la palabra. El micrófono está actívelo el micrófono, por favor. Bueno, creo que no nos puede escuchar. Muy bien. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve? Andrés, adelante, hermano. Sí se resuelve porque Jesucristo les resuelve el alimento que ellos no tenían, les da de comer. Y también los del banquete que no quisieron asistir los que habían invitado, pero asistieron pues otras personas como los pobres, mangos, bueno, enfermos, de todo. Gracias, muchas gracias. César, adelante, hermano. Sí, pastor. Creo que sí se resuelve el problema también allá en la barca, porque pues ellos estaban confundidos y con miedo de hundirse. Pero Jesús llegó justo a tiempo y bueno, un poco la incredulidad de Pedro, pues creo que ahí también él, me imagino pues que le sirvió como de experiencia y de enseñanza a la vez para fortalecer más la fe, porque el Señor le dice que ha dudado, pues, que le reclama porque no tiene fe. Creo que al menos Pedro y los discípulos también fortalecieron la fe en ese momento. Gracias, César. Bien dicho, hermano. Jesús predica la palabra, les sana las dolencias y les da de comer a todos hasta saciarse. Jesús camina sobre el agua para que sus discípulos crean en él y les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces, resumiendo, alimento físico y alimento espiritual, ¿verdad? Que tanto necesita el ser humano. Lo que me llamó mucho la atención a mí es lo que hace primero Jesús con la gente que está allí, ¿verdad? Primero les alimenta con la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego los alimenta físicamente.
Es lo mismo que hace a nosotros cada día mediante su palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios literalmente es el alimento que nuestra alma necesita, es el agua que nuestra alma anhela diariamente, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace con nosotros, alimento espiritual y alimento físico. Muy bien, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata esta historia? Adelante, Gabino. Se trata de la historia de Cristo, de principio de los milagros de Jesús. Gracias, En Gabino. Sí, en adelante. en su vida, que fue recopilando hasta cuando entregó su cuerpo por nosotros, la muerte y su vida perfecta. Gracias, Gabino. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Jacqueline. Pastor, podríamos decir también que vino a salvar a los pecadores y no a saciar a la comida, ¿verdad? No a saciarnos de comida, no que a salvarnos por la gracia. Gracias, Jacqueline. Muy bien dicho. Fabiola y luego vamos con Julio Vargas. Bueno, yo creo que la historia se trata de los diferentes eventos que vino a hacer Jesucristo, como predicar el evangelio. También creo que ahí Jesucristo también tiene misericordia y les da de comer para el cuerpo, porque para él era lo primero la comida espiritual, la comida corporal para que no se vayan a desmayar, y también a darles esa fe sobrenatural para que cuando cruzó caminando por el agua, y también sanó a los enfermos espirituales. Gracias, Fabiola. Excelente. Julio, adelante, hermano. Gracias, pastor. Se trata de la obra evangelizadora de Jesús y preparar el camino para sus discípulos, para que ellos continuaran con el evangelio de Jesús a las nuevas generaciones. Gracias. Amén. Gracias. Ángel Mata, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la historia lo muestra, pues, que necesitamos del alimento físico como el alimento espiritual, ¿verdad? Para vivir. De eso trata la historia. Gracias, Ángel. ¿Quién más tiene la mano levantada ahí? Scott, no sé si me escucha esta vez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, adelante. Como dice todo los compañeros, igual Jesús, para mí Jesús viene a salvar a nosotros y murió por toda la persona. Pero otra cosa igual yo veo de mi parte, Jesús, a pesar de todo que lo han hecho, lo están maltratando y más encima lo crucifica en el cruz, más encima él dice que el Padre tiene que perdonar a ellos porque ellos no saben lo que han hecho. Pero a mí veo que a veces nosotros como seres humanos, cuando alguna persona lo hace daño, nosotros siempre quiere como nosotros quiere defender nosotros mismos, pero yo veo que Jesús no ha hecho eso, pero igual dice que al Padre tiene que perdonar a ellos porque ellos no saben lo que están hecho, lo que han hecho.
Perdón, alguien. Bueno, ahora sí, Jesús alimentó a la multitud, caminó sobre el agua. Jesús elimina las dudas, el temor y la angustia de sus discípulos. Excelente. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Aplicando a nuestras vidas personales. Betty Valladares, adelante, por favor. Bueno, pastor, tomándolo hacia mi vida personal, o sea, para mi persona, pues yo confieso que a veces pues no me viene la duda, ¿verdad? De la providencia de Dios y a veces pues uno siente miedo como ser humano. Entonces, esta pregunta sí personalmente confieso pues duda y miedos a veces en toma de decisiones, a pesar de que ponemos nuestros planes en las manos de Dios. Excelente, muchísimas gracias, Betty. ¿Alguien más? Gracias a usted. Adelante, por favor. Pastor. Sí. Sí, creo que la duda, el pecado de la duda es lo que más vemos. Tal vez lo tuvieron los discípulos al comienzo con la alimentación de los 5,000 y luego también pues cuando Pedro sale al encuentro de Jesús, hay mucha duda. Ese es un pecado que está en nosotros también. Gracias, César. ¿Alguien más? Y voy a hacerles una pregunta y quizás es un poco personal, ¿verdad? Pero no tienen que contestar. Nomás quiero que pensemos en esta, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha pensado un 90% en las cosas materiales? ¿Verdad? Si le damos un 10% a las cosas divinas, ¿verdad? A la meditación constante de la palabra de Dios, yo creo que es mucho. Siempre estamos pensando en qué comeremos, qué nos vestiremos, qué haremos el día de mañana, cómo arreglaremos este asunto, ¿verdad? Cómo compraremos esto, aquello, todo eso, ¿verdad? Y ese es el pecado que nos enseña esta historia, ¿verdad? Que a veces en vez de escuchar con atención la palabra de Dios, pasamos mucho tiempo en cosas materiales que no edifican nuestra alma, ¿verdad? No sé si tiene sentido lo que estoy tratando de decir, pero ese es algo personal en mi vida, ¿verdad? Julio Vargas, adelante, por favor. Sí, creo que eso nos pasa a la inmensa mayoría, creo yo. Vivimos afanados, vivimos en un mundo de afán. O sea, corremos para acá, corremos para allá. Y creo que a las cosas espirituales siempre le damos un poquito de espacio y a veces creo que hasta nos olvidamos. Tiene usted razón. Gracias, hermano, bien dicho, ¿sí? Y aquí está el resumen, dice, yo fallo en reconocer que Dios es quien provee para mis necesidades cotidianas, también para mi salvación eterna, el único Jesucristo que murió por mis pecados, el único que entregó su vida. Ya nos dice la Biblia claramente que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿verdad? El único que cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, ¿verdad? Pagó el precio justo de nuestra redención, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? El consuelo, el gozo, la alegría, el júbilo y la certeza de nuestro perdón y de nuestra salvación está en la tumba vacía y en la gloriosa ascensión de Cristo al cielo, ¿verdad? Y está lo que dijimos: cuando me preocupo, estoy confiando en mí mismo en vez de confiar en Dios. Muchas de las veces minimizamos el poder, el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pensando en lo que acabamos de decir. A veces yo no merezco el perdón de Dios. Betty, adelante, Betty Valladares.
Bueno, pastor, el amor de Dios lo vemos cuando Él tuvo compasión sobre los enfermos y alimenta a la multitud. Pero hay algo que aquí en el tema me llamó mucho la atención, comenzando el verso que dice que cuando Jesús oye a sus discípulos sobre la noticia que traía Juan el Bautista, de la muerte de Juan el Bautista, dice que el Señor se apartó en una barca para un lugar desierto. Tomándolo, pensando, meditando en Jesús hombre, podemos ver que a lo mejor él quería apartarse, ¿verdad? Para mostrar su dolor, porque en Jesús hombre, si vemos, Juan era un familiar de él, era un primo. Entonces, a lo mejor él quería expresar su dolor ante Dios, ante el Padre, pero más aún así, él viendo, dice que viendo a la multitud que lo esperaba allí, él tuvo compasión por ellos, o sea, apartó su sentimiento, su sentir para ir a ayudar a otro. Y muchas veces a nosotros nos cuesta, a veces siempre pensamos en nuestro dolor, en nuestro sentir, y sabiendo que hay personas necesitadas. Entonces yo pienso que es una enseñanza muy bonita que el Señor nos deja aquí en este evangelio. Gracias, gracias. Adelante, Scott. Hay un micrófono que está abierto. Buenas tardes otra vez, pero el amo, usted dice cómo, en qué vemos el amor de Dios. El amor de Dios, porque igual se dio Jesucristo para morir por nosotros, por nuestro pecado, porque Jesucristo nunca fue pecado, pero murió a la cruz por nosotros. Excelente. Gracias, gracias, Scott. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde vemos? Ok, muy bien. Entonces, Jesús tuvo compasión de la gente porque parecía como ovejas sin pastor, como ya dijo Betty, ¿verdad? Utilizó su poder para proveer comida de manera milagrosa. Enseñó a la gente. Hay un micrófono abierto, por favor, ¿pueden apagar? Gracias. Enseñó a la gente sobre el reino de Dios y proveyó para sus necesidades. Por su gracia, Él hace lo mismo para mí, dándome todo lo que necesito en esta vida y proveyendo para mi salvación eterna. Jesús salvó a Pedro, y lo sostuvo aun cuando su fe flaqueaba. A mí también me muestra la misma paciencia y gracia infinita, ¿verdad? Todo el tiempo. Y lo más importante, y aquí va la pregunta, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy en día? Recordando el video que vimos, ¿es realmente las cosas materiales importantes para nosotros? Hola, pastor. Adelante. Sí, bueno, lo que vemos en la palabra y lo que Dios quiere es que nosotros consideremos siempre la palabra como nuestro alimento espiritual y que esté siempre en el primer lugar. Pero como decía usted, pastor, creo que si lo hacemos en un 10% tal vez, y más bien nos enfocamos en las cosas materiales. Y bueno, Dios, como dice usted, pastor, ha tenido mucha misericordia con nosotros porque aún está ahí para cubrir nuestras necesidades espirituales también. Gracias, hermano querido. Y ese es el glorioso evangelio de Cristo, ¿verdad? Nos da el perdón sin que lo merezcamos, su gracia infinita, su amor infinito. Y ese es el que nos motiva a compartir con otros el evangelio y a contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en gratitud eterna por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Alguien? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? Pastor, adelante, Andrés. Sí, Jacqueline, por favor. Oh, perdón, una de las cosas que nos enseñan es a no tener miedo, pastor, a no sentir ese miedo, porque a veces por los problemas que tengamos o siempre Él estará con nosotros y no debemos de sentir miedo, depende de la circunstancia, ¿verdad? De cada quien. Gracias, Jacqueline, bien dicho. Andrés.
Pues yo aquí creo que nos enseña más que nada a pedir que tengamos más fe en nuestro Señor Jesucristo y que nos arrepentamos de todos los errores que cometamos, todos los pecados, para poder estar bien espiritualmente, y pensemos más en nuestro Dios Todopoderoso que nosotros que estamos aquí en la tierra, que pensamos más en lo material. Gracias, Andrés. Fabiola, adelante. Bueno, me enseña a pedir perdón a Dios por todas las situaciones, por la duda, por tantos pecados. Y también a predicar la palabra por amor a lo que hizo Cristo en la cruz. Gracias, Fabiola, bien dicho. Que yo ore a Dios en cada comida para reconocer que, ya sea por medios naturales o por milagros, Él provee para mis necesidades diarias, ¿verdad? A veces uno piensa que es por mi trabajo, por mis habilidades, por mis talentos, que tengo el pan de cada día en mi casa, ¿verdad? Pero ese es un regalo del cielo, ¿verdad? También que yo le agradezca sobre todo el regalo de la salvación que Él me ha dado gratuitamente mediante la obra redentora de Cristo, ¿verdad? En momentos de miedo y de temor, que yo clame al Señor igual que Pedro: Señor, sálvame. Scott, adelante. La palabra de Dios nos enseña, tiene que pedir gracias al Señor porque por todo ha hecho en nuestra vida, por la comida o el trabajo o los niños que dieron a nosotros, porque a veces algunas personas necesitan algunos niños y no tienen, pero a nosotros que ya tienen, tiene que pedir gracias a Dios por todo lo ha hecho en nuestra vida. Igual, la palabra de Dios enseña a nosotros el camino que nosotros debemos seguir. Eso es bueno. Gracias, Kat. Muy bien dicho. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? En cualquier momento, Excelente, gracias. Sí, con alguien que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Con la gente que tiene miedo, con la gente que está pasando dificultades, ¿verdad? Quizás entre ese grupo está un ser querido nuestro, un amigo íntimo, una persona a quien queremos tanto, ¿verdad? Que no cree todavía, que su vida está viviendo en temor a la muerte, en temor a cualquier cosa, ¿verdad? Sin el consuelo espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Excelente, entonces vamos a hablar un poquitico de los milagros. Hay un micrófono que está activado, desactívenlo por favor. Los milagros de Jesús. No vamos a profundizar mucho aquí, ¿verdad? Nomás vamos a hablar de algunos filósofos, de algunos científicos que querían desmitificar, que no es otra cosa que disminuir o eliminar lo extraordinario de los milagros, ¿verdad? Había ya en tiempos antiguos judíos en Alejandría, en África, que racionalizaron los milagros, ¿verdad? Que le estaban dando una razón lógica, ¿verdad? Para explicar, ¿verdad? David Hume, escocés, también creía no creía en los milagros, ¿verdad? Teólogos alemanes del siglo XX, la gente del mundo antiguo tenía otra visión del mundo, de otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Nosotros hoy en día somos más iluminados, más científicos, decían estos filósofos. Y ellos argumentaban, decían que los escritores de la Biblia, ¿verdad? Estaban tan como cerrados en sus mundos que agarraban el miticismo de los santos, de los demonios, de los ángeles, ¿verdad? Y eso transmitían en sus escritos. Entonces, estos son que no creían
en los milagros de la Biblia, ¿verdad? Y eso pues es negar el poder, la gracia de Dios y también perder la salvación, ¿verdad? Nosotros sí creemos, porque así lo dice la Biblia. Si un voluntario puede, por favor, leer este pasaje bíblico de Juan capítulo 20, 30-31, voluntario o voluntaria, por favor. Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. Nosotros sí creemos. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 20, 30-31. Muchísimas gracias, Jacqueline. Sí, ahí está, ¿verdad? Estas se han escrito y dice que Juan, que habían otras señales que Cristo hizo, ¿verdad? Pero no las escribió todas, sino las que fueron escritas con un propósito para que, ¿verdad? Ustedes crean que Jesús es ¿qué? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre, ¿verdad? Nosotros aceptamos que han ocurrido los milagros y que todavía pueden ocurrir porque Dios nos lo dice en su palabra, en la Biblia. Dios creó el universo y el universo no está atado por las leyes que Él estableció para preservarlo. Dios es infinito, no tiene limitaciones, es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Nosotros creemos que los milagros de Jesús sí ocurrieron tal y como los escritores los describen, porque fueron iluminados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchos de ellos fueron testigos oculares donde sucedieron los hechos. Muy bien, tenemos algunos minutitos más que nos quedan para hablar de las 4 Cs. Estamos hablando de los 4 conceptos que estamos usando en esta clase, ¿verdad? Para enseñar, para que la enseñanza sea más fácil de poder recordar y también de compartir con otros. La primera clase hablamos de la primera C, que es captar, ¿verdad? Captar la atención contando una historia, una anécdota, algo que sucede en las noticias, algo que llame, ¿verdad? Como el anzuelo. Estas son las 4. Entre las 4 Cs tenemos 12 preguntas. Tenemos 7 preguntas, ¿verdad? De captar, contar, considerar y 5 de considerar, perdón, y de consolidar. Muy bien. Captar. ¿Dónde está las palabras se perdieron? Ahí están, perdón. Dice captar, la introducción, algo interesante que capta la atención y los pone a pensar en el tema del día. ¿Notaron ustedes cómo hizo el profesor Tony, verdad? El pastor Tony, para llamarnos la atención? ¿Qué usó? ¿Qué analogía? ¿Qué introducción usó para que recordemos todo el tema que él iba a hablar, verdad? Contar la historia es la que hoy estamos haciendo. Contar la historia puede ser leída o contada en nuestras propias palabras. Considerar 7 preguntas que nos ayudan a considerar, a repasar la historia, los sucesos, los detalles y el contexto de la historia, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde sucedió la historia? Y todo eso. Entonces, consolidar son las 5 preguntas, cómo la palabra de Dios, vemos ahí cómo la palabra de Dios se aplica a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Se solucionó el problema? ¿Qué pecado me enseña esta historia a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Cristo? ¿Cómo podemos
aplicar esto a nuestras vidas en gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, a lo largo de los estudios, vamos a ir profundizando más estas 12 preguntas en total para usar en nuestros estudios bíblicos con las familias, con las personas que tengamos la dicha de compartir la palabra de Dios. Excelente. Muy bien, leer la historia, que es lo que estamos hablando hoy, o contar la historia en sus propias palabras. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Verdad? Aquí, leer la historia bíblica de la Biblia como pasa, o contar la historia en sus propias palabras. ¿Cuál es más favorable para ustedes? Pastor, pienso que leer la historia porque así no se nos escaparía ningún detalle que pueda ser importante. Gracias, Betty. ¿Qué piensa Jacqueline? Pastor Nixon, yo creo que para mí sería contar la historia con mis propias palabras para poder, en mi caso, a mí me gusta contarla para poder recordarla y contarla a mi familia o contarla a mis niñas sobre lo que el estudio, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pastor. Sí, adelante, Julio, sí. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cómo? ¿Para cuándo es esto, digo? No, esta es nomás una conversación. Esto no es tarea, no es nada. Entonces, estamos hablando de contar la historia, ¿verdad? De las 4 Cs, de los conceptos. Sí, entonces, sí. ¿qué prefiere usted en lo personal? ¿Prefiere leer la Biblia a alguien que está en su casa, un amigo, o sencillamente contar la historia, ¿verdad? ¿Cómo usted aplicaría eso? Aplicaría eso. Ajá. Bueno, como se presenta la situación, pues, pastor, porque a veces no tenemos la Biblia en mano, ¿verdad? Y entonces, pero la Biblia la tenemos en la mente y en el corazón, ¿verdad? Para eso estamos preparándonos, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos la Biblia en mano, tenemos que contar la historia, ¿sí? Claro. Sí. Excelente, Julio, me gusta mucho porque pues la vida son cuestiones de oportunidades, ¿verdad? Si una oportunidad se presenta ese momento y dice usted, espérame un ratico, voy a ir a buscar mi Biblia, y ya se fue la oportunidad, ¿verdad? Ángel y César, adelante, por favor. Sí, pastor, me parece muy divertido contar la historia en nuestras propias palabras, pero pastor, ahorita toda persona normalmente de pronto no cargará la Biblia, pero el celular lo tiene en la mano, entonces tampoco se le queda muy difícil ir a la palabra a través del aparato móvil, ¿no? Gracias, César. Se nota que necesito actualizarme, ¿verdad? Sí. Bueno, Ángel, adelante, hermano. Ángel. Perdón, en lo personal, para mí en lo personal, con mis propias palabras, para poder explicar, para poder evangelizar a las demás personas, pues guiado siempre con lo que está escrito. Yo preferiría mis propias palabras. Gracias, excelente. Vamos por Fabiola y luego con Scott, rapidito. Bueno, yo creo que se debe utilizar las dos cosas, porque el arma de todo cristiano es la palabra de Dios, porque hay personas que le dicen, ¿y dónde está eso en la Biblia? Entonces, yo ese rato saco la palabra de Dios. Yo no saco el celular, sino la palabra de Dios. Entonces, para mí es una herramienta fundamental que cuando me preguntan eso, entonces les abro la palabra de Dios y les hago leer. Gracias, Fabiola. Excelente. Sí. Scott, adelante. Hola de nuevo. Igual, a mí, en la Biblia igual, pero igual puede ser igual un par de con mis propias palabras, pero a veces algunos lo que ya están pasando y ya saben la cosa y las cosas que Dios ya ha hecho por una persona, igual se puede contar de su vida como Jesús la sacó del mundo y de
a veces algunos están haciendo muchas cosas malas, pero cuando Jesús los sacó del mundo, entonces ellos vienen como una persona nueva, pero esa misma se puede aplicar para hablar con otra persona. Eso veo que no tiene nada de malo, pero igual se puede usar como la Biblia, como en nuestra guía, igual puede hablar de la Biblia, igual puede hablar de mis propias palabras, igual. Gracias, Kat. Bien dicho. Excelente. Bueno, entonces, contar, leer, vamos a ver las ventajas y las desventajas, ¿verdad? No se pierde nada. Me da más autoridad. El grupo puede leer, como, ¿verdad? Un versículo cada uno, podemos hacer interactuar. El grupo puede seguir la lectura. Desventajas, ¿verdad? A veces no es interactivo. A veces la Biblia es un vocabulario difícil de entender. Se manejan muchas diferentes versiones, ¿verdad? Hay la versión La Reina Valera, versión internacional, la Biblia de las Américas, cada uno con sus traducciones, ¿verdad? La Reina Valera, la antigua, el castellano es un poco más español, ¿verdad? Y todo eso, pero puede ser más largo, pero estas son como nomás ideas, ¿verdad? No es que son la verdad. Dice contar o narrar en sus propias palabras. Las ventajas de eso, capta la atención, es más animado, ¿verdad? Como nuestras vidas la podemos contar con nuestras propias palabras, como nos ha sucedido, vocabulario apropiado, ¿verdad? Cada uno de nosotros, nuestra audiencia, podemos contarle a ellos. Cristo enseñaba así, ¿verdad? Jesús veía, trabajaba con pescadores, con agricultores, las enseñanzas, las parábolas que él contaba, ¿verdad? De pronto miraba un campo de maíz, un campo de cebada, un campo de trigo que estaba frente ahí y usaba eso para llamar la atención a la gente, ¿verdad? Para que recordaran sus enseñanzas. Comunicación oral. Desventaja, se pierde un poquito el detalle. El maestro tiene que prepararse muy bien, conocer bien de lo que va a hablar, ¿verdad? El pasaje bíblico tiene que leerlo una y otra vez para que haga un resumen. Hay que tener cuidado de no cambiar la historia, ¿verdad? Porque es fácil hacerlo eso. Pero nomás son sugerencias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con los 4 conceptos. ¿Qué tamaño, cariño? Los 4 conceptos que de las 12 preguntas, eso con el paso de los estudios vamos a seguir avanzando y poniéndolo en práctica en nuestro diario, meditar también con el Señor. Para ya concluir de la lección, hermanos, lo que hoy hemos aprendido es la importancia del alimento espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Como seres humanos sabemos la importancia del alimento físico. No podemos pasar muchos días sin comer, sin tomar agua, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo se debilita y al fin podemos morir. Pero a veces somos negligentes con nuestra alma, ¿verdad? Si comemos 3 veces al día, ¿verdad? El alimento para que nuestro cuerpo funcione, ¿verdad? El Señor también nos invita a alimentar nuestra alma con el poder de la palabra de Dios lo más que sea posible, ¿verdad? Esa es la enseñanza de hoy. Nuestro Señor Jesucristo provee para nosotros el alimento espiritual para que nuestra alma esté fuerte, para que esté sólida, ¿verdad? Y así podamos compartir con otros la palabra de Dios. Si espiritualmente nosotros no estamos alimentados, con el pan, que es la palabra de Dios, y con el agua, que es la palabra de Dios también, pues no vamos a poder compartir con otros el evangelio de salvación y vida eterna. Mi oración por ustedes es que el Señor cada día les alimente mediante el poder de su Espíritu Santo
con su palabra para que compartan con otros la dulce historia de su Señor y Salvador Jesucristo, que vino al mundo, le mostró compasión a usted, murió por sus pecados, les lavó con su bendita sangre y ahora le tiene preparado un lugar celestial en el cielo por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Y esa ha sido la lección de esta noche. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tantas bendiciones que diariamente nos das. Señor, haz que cuando tengamos el pan sobre la mesa, Señor, te demos gracias. Cuando miremos a nuestros hijos, a nuestras esposas y nuestros esposos, cuando recordemos que vivimos bajo un techo, nuestras camas, que nos acostamos a descansar, te demos gracias, Señor, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por tu misericordia, es por tu amor, es por tu providencia divina. Te damos gracias, Señor, cuando miramos la cruz de Cristo, recordamos el perdón de nuestros pecados, que tú entregaste tu vida para que hoy nosotros vivamos en paz, para que tu Padre Celestial ya no nos mire como sus enemigos, sino como sus hijos amados. Que la alegría del perdón, el gozo de la salvación nos motive a seguir compartiendo con otros el evangelio de salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Dales una reparadora noche para que mañana se levanten y sigan compartiendo con gozo la historia que cambió nuestras almas de adentro hacia afuera por el poder de tu palabra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches, Amén. queridos hermanos y Amén. hermanas. Buenas noches, A pastor. todos. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones.